mi primer invitado es Moisés Carrasquilla, él es secretario general del Partido del Pueblo, que hoy tiene un acto en el Paraninfo Universitario para recordar el centenario del nacimiento de Rubén Darío Sousa Batista, el histórico líder de los comunistas panameños. Don Moisés, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, un evento que está convocado para las 6 de la tarde, donde habla pues palabras suyas y una presentación recordando toda la longeva vida de don Moisés, de don Rubén Darío Sousa y sus aportes a reivindicaciones sociales a través de este largo trayecto de su vida. Buenos días, don Fernando. Buenos días a los oyentes de este programa. La actividad de conmemoración del centenario del difunto camarada Rubén Darío Sousa es mañana, no es Es hoy. mañana, perdón, Mañana. 28 de septiembre, exactamente, 6 de la Sí, tarde. en el Paraninfo de la Universidad de Panamá a las 6 de la tarde. Gracias por la oportunidad que nos brinda para decir algunas palabras sobre la vida de nuestro dirigente histórico. Hablar de camarada Rubén es algo muy complejo y muy extenso. Como señaló usted, una vida muy larga. Compañero entró al Partido del Pueblo en 1943 y prácticamente casi hasta su muerte el compañero se mantuvo como activista, como Sí. activo se mantuvo, ¿no? Así que es una vida muy larga. Y en cuanto a sus funciones y responsabilidades en el partido, fue ascendido o fue elegido secretario general del Partido del Pueblo en el tercer Congreso de 1951 y se mantuvo como dirigente principal hasta ya los años muy avanzada su edad y aspectos ya de problemas de salud. Pero sin embargo, el compañero mantuvo su mente lúcida, Sí. así que hasta los últimos días de su existencia. Y usted podía hablar con él y él te opinaba sobre el tema. Sí, sí, yo le entrevisté, es más, tuve el honor de ser la última entrevista en televisión que se le hizo a don Rubén Darío, lo hicimos acá en Next Noticias. Bien, entonces, hablar de una figura como el camarada Rubén es compleja y extensa porque el compañero cubrió muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, él era un autodidacta, estudiaba individualmente desde muy joven y era muy disciplinado en sus estudios y bueno, teníamos que reconocer, tenía una memoria tremenda, Prodigiosa, ¿eh? recordaba nombre, fecha y cualquier cosa del tema que estudiara. Pero además de alcanzar ese nivel de intelectual, el compañero no se quedó en la abstracción, como algunos intelectuales, sino que él lo que aprendió, lo que sabía, trató de ponerlo en la práctica. Y por eso él, en su papel de dirigente del Partido del Pueblo, primero salvar al partido, porque el partido fue reprimido violentamente por varios años en la década del 50, Sobre todo, ¿no? y con los gobiernos de Arnulfo Arias y de Ramón Cantera. Bueno, él se dedicó a defender, a salvar el partido, en primer lugar, ¿no? Pero en segundo lugar, bueno, ¿qué papel
podía jugar el partido en las condiciones adversas en que se encontraba. Un partido que fue, eh, había vivido una represión muy violenta y muy compleja. Entonces, en eso ya demostró cómo sus estudios, su conocimiento, sus investigaciones, ¿no?, permitieron que él propusiera una reunión de la dirección para resolver el problema del qué hacer del partido en las condiciones adversas. Y eso es lo que llamamos en el partido el sexto pleno, que se realizó en septiembre de 1956. Ahí en ese pleno, para ser muy preciso, se resolvió un problema. En Panamá había un desarrollo muy pequeño, mediano, del capitalismo. Y eso se reflejaba en el problema de la clase obrera. Claro. Casi no había clase obrera, porque en Panamá casi no había industrias y las pocas industrias eran industrias pequeñas. ¿Y por qué? Porque hay algo que nunca, que sí, incluso le pregunté a, a don Rubén Darío Sosa, ¿por qué ustedes no se convirtieron en un partido campesino, pro campesino? Es decir, hacer una visión tal vez hasta cierto punto maoísta de venir del campo a la ciudad, al sí, no cierto, tener un partido, no haber industria. Hay que ver la historia de nuestro país, ya no del partido. Claro. El desarrollo de nuestro país es transitista. Colón y Panamá, Panamá y Colón. Exacto. Entonces, donde se desarrolla la educación, la ciencia, los intelectuales, los profesionales, era en Panamá y Colón. Entonces, ahí hubo un desarrollo temprano. Por eso nosotros, conociendo la historia, podemos ir hasta el año 21, cuando ya había panameños que estudiaban marxismo. Sí. Porque era en la ciudad de Panamá donde se podía darse esa situación. En el campo no se daba, y además en las condiciones precarias en que se estaba trabajando y que existían, extenderse al campo ya planteaba un problema nuevo. Ese problema se comenzó a ver ya en la década del 60, cuando el camarada Francisco Jean-Marie comenzó a organizar las ligas campesinas en el sur de Veragua. Y después eso se fue extendiendo a otras provincias como Chiriquí, pero ya en años posteriores. Entonces, como la clase obrera no tenía el desarrollo necesario para vanguardizar la lucha de la sociedad, de los pueblos, de los trabajadores en general, Sí. El sexto pleno resolvió ese problema para nuestro partido. Es una, ¿qué posibilidad hay de reinscribir el Partido del Pueblo? Es decir, que un partido comunista panameño vuelva a estar en la papeleta. El problema es el siguiente. Mientras no se democratice nuestra sociedad, que permita la participación de todos los sectores sociales en la vida política, eso no se puede hacer. ¿Usted sabe cuánto cuesta inscribir un partido en Panamá? Estamos hablando de millones de dólares. Primero. Segundo, la ley electoral, que la cambian varias veces al año, difícilmente permite eso. Y la experiencia última es del partido FARC. No se pudo inscribir por las dificultades que el Tribunal Electoral pone a cada rato. Entonces, nosotros resolvimos que la actividad y la militancia del partido tenía que darse, ¿no?, dentro de las posibilidades de un partido no inscrito. Porque nosotros actuamos como un partido legal, aunque no estemos inscritos. Estamos en todos lados, metidos en todos lados, en todas las organizaciones, en todos los grupos, y participamos en las actividades del movimiento popular.
sin estar inscritos. Y en las elecciones anteriores, la última del FAT, nosotros tuvimos candidatos del partido en la nómina del FAT. Sí, Así que ese es un problema. No es que estoy diciendo que ese problema va a ser toda la vida, sí. pero en este momento lo tenemos. Y bien, quería terminar con el asunto del sexto pleno. El sexto pleno lo que acordó fue lo siguiente: si no hay una clase obrera desarrollada, no podemos esperar que la clase obrera vanguardice la lucha popular y social. Entonces el partido, ¿no?, buscó, como decía el camarada, ¿no?, dar una vuelta al problema, atacar por el flanco del problema. Y se decidió en el sexto pleno que las capas medias de la sociedad panameña históricamente habían estado políticamente más desarrolladas y habían jugado un papel progresista y democrático en la historia. Sí. Y eso podemos constatarlo en la década del 20 del siglo pasado, en la acción comunal en la década del 30 y luego en la década del 40 los grupos cómo se organizaron en el Frente Patriótico de la Juventud, luego el Frente Patriótico. O sea, las capas medias siempre eran los sectores más avanzados políticamente. Bueno. Y en ese sentido, el partido consideró que había que hacer un trabajo con las capas medias y lo hizo. Pero la capa media es también un sector muy diverso, porque muy amplio. Llama la atención, don Moisés, que ustedes trataron de hacer un partido pues, proletario en el sentido de trabajadores urbanos, pero el gran éxito del Partido del Pueblo estuvo en Chiriquí, en La Bananera. Bueno, el éxito nuestro en la década del 50 lo ligamos a el movimiento estudiantil. Bueno, también, obviamente. El movimiento estudiantil que nosotros consideramos un sector de las capas medias, permitió al partido tener una relación con un sector amplio, democrático, con movimiento de masa. Y en ese sentido, el partido pudo jugar un papel de dirección y de vanguardia en la lucha social y popular. El problema de la bananera se da ya en la década del 60. Sí. En la década del 60 triunfa la huelga bananera en 1960 y logra organizarse el sindicato, porque la compañía no permitía sindicato en la bananera. El primer sindicato se creó producto de esa huelga en 1960. Ya con un sindicato organizado, entonces el partido pudo realizar un trabajo de la misma década del 60 y por eso nosotros logramos pues jugar un papel ahí también en el movimiento obrero bananero. Bueno. Y nos permitió también tener presencia en esos sectores y en esa provincia. Claro. Don Moisés, tenemos que, por cuestión de tiempo. A ver, mañana entonces, 6 de la tarde para Ninfo Universitario. Sí, exacto. Nosotros tenemos un programa bastante corto en el sentido del tiempo. La reunión comienza a las 6, el acto es a las 6. Su programa es corto también, intervención de la orquesta de cámara de la universidad y la intervención mía, casi cerrando el evento. O sea que es un programa corto. Nosotros lo que queremos es aprovechar el problema también del momento y de la fecha, la motivación, de dar a conocer más la figura del camarada Rubén, que a través de los escritos, ¿no?, que él realizó, se conoce pues su capacidad, su intelectualidad, su conocimiento y manejo científico de los temas a través de la ideología nuestra, que es una ciencia. Sí. Mucha gente no sabe eso. El marxismo-leninismo es una ciencia y no todos alcanzamos
el nivel que el camarada Rubén alcanzó en el manejo de esa ciencia que le permitió a él, ¿no?, poder dar respuesta a las dificultades en el desarrollo de la lucha. Claro. El sector pleno fue uno para poder ir allá al movimiento de masa y lo logramos, pero vino el problema nacional, ¿no?, de la zona del canal y entonces se elabora el noveno pleno en el año 62, que nos permitió tener también una orientación y una línea política para el caso de la zona del canal. Claro. Y nosotros decimos que el partido ya antes del 9 de enero tenía una línea política, una orientación de cómo manejar el problema de la colonia de la zona del canal. Vale. Bueno, Esos son vamos a ver cómo termina eso mañana y ojalá, pues, en este homenaje merecidísimo al centenario del nacimiento de Rubén Darío Sousa Batista. Gracias, don Moisés Carrasquilla. Bueno, gracias a usted, compañero. Gracias también. Hasta luego.